Bien, en este vídeo vamos a ver el resto de argumentos que nos quedan. El complemento de régimen verbal, el complemento predicativo y el complemento agente. Están en la página 6 de sintaxis resumido. ¿De acuerdo? Aquí están. A ver, el complemento de régimen verbal es el primero que vamos a ver y bueno, este es un complemento en el cual el verbo siempre nos pide una preposición. Se habla de algo, se confía en alguien. Lleva siempre aquí la preposición de y la preposición en. ¿Vale? Pues veis, confiar en, hablar en. ¿Cómo se puede sustituir? Pues porque cuando hacemos la sustitución pronominal tenemos que mantener la preposición. Podemos sustituirlo por un pronombre fuerte, él, ella, ellos, ellas, o por un demostrativo, eso, esa, esos, esas. Se habla de eso, no confío en ellos. Fijaos una cosa, no siempre estos verbos pronominales llevan detrás un complemento de régimen verbal. Por ejemplo, Marta habla de fútbol o Marta habla en el patio. El verbo hablar en los dos casos y además los dos llevan una preposición detrás. En este caso la preposición de y en el otro caso la preposición en. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el verbo hablar es hablar de algo. Pero aquí lo que se está diciendo es hablar en un sitio. Entonces, en este segundo caso, esto no es un complemento de régimen verbal, porque, entre otras cosas, no puede sustituirlo María habla en ello o María habla en él. Tendríais que decir María habla allí. Adverbio de lugar, por tanto, complemento circunstancial de lugar. Este de arriba sí que sería un complemento de régimen verbal, porque cuando hacemos la sustitución decimos que María habla de eso. ¿Veis? Sí que ponemos el demostrativo y tenemos que mantener la preposición. En el bloque de sintaxis completo tenéis la explicación la misma que os he dado. No tiene ninguna otra historia. El otro complemento que vamos a ver, que es un poco más complicado, es el complemento predicativo. ¿De acuerdo? El complemento predicativo es siempre un adjetivo que modifica, nos dice algo del verbo, nos dice cómo llegó, pero también nos dice algo del sujeto. Puede ser del sujeto o del complemento directo. Juan llegó cansado, Juan está cansado, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, este tiene un poquito de dificultad, porque responde a la pregunta cómo, por eso os digo que no le preguntéis al verbo, porque fijaos, cuando al verbo le preguntas cómo, os puede contestar la respuesta puede ser un complemento circunstancial de modo, un atributo o un complemento predicativo. Por eso es mucho mejor la sustitución. ¿En qué se diferencia del atributo? Pues en que no lleva verbos copulativos. Y se diferencia del complemento circunstancial de modo porque es un adjetivo, mientras que el de modo siempre es un adverbio. ¿De acuerdo? Como modifica a la vez al verbo, al sujeto o al complemento directo, tiene que concordar en género y número con el elemento al que modifica. ¿Veis? Si en lugar de Juan ponemos Ana, tenemos que cambiar cansado por cansada. Es muy parecido al atributo en ese sentido, pero la diferencia es que el verbo no es atributivo. Fijaos unos ejemplos. Juan es rápido, Juan llegó rápido y Juan llegó rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Juan es rápido, podemos sustituir por lo. Juan lo es, por tanto, lo que tenemos es un atributo. Juan llegó rápido, no podemos sustituirlo por Juan lo llegó. ¿De acuerdo? No es un atributo, pero además es que no se trata de un verbo ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Llegó frente a ser, estar o parecer. La diferencia es entre estas dos oraciones es el verbo. En este caso tenemos un atributo, en este caso lo que tenemos es un complemento predicativo. ¿Por qué no es un complemento circunstancial de modo? Porque es un adjetivo que concuerda
con el sujeto, ¿vale? Masculino singular. Si en lugar de Juan llegó rápido decimos María llegó, tenemos que decir rápida. Sabemos que esto no es un adverbio porque, ¿veis? Puede cambiar de género, masculino, femenino, singular, plural. Juan llegó rápidamente es un adverbio, ¿de acuerdo? Por tanto, aunque el verbo es igual que en el caso anterior, lo que tenemos es un complemento circunstancial de modo. Juan llegó así. Complemento circunstancial de modo. Por eso os digo que en cualquier caso, las tres, como es Juan, cómo llegó Juan y cómo llegó Juan. Esta es la prueba para que veáis que si le preguntamos al verbo nos puede llevar a error. Y el último de todos es el complemento agente, que este es muy fácil porque solo aparece en oraciones pasivas. Es un tipo de oraciones que no utilizamos demasiado, entonces no vais a encontrar muchos, pero bueno, puede saliros en algún ejemplo. Y siempre va introducido por la preposición por, ¿vale? En el bloque de sintaxis completa tenéis aquí toda la explicación del complemento predicativo que os acabo de dar y además la del complemento agente, que es muy breve. Tenéis también actividades, ¿de acuerdo?, que podéis hacer o intentar hacer y si queréis me las mandáis, yo las corrijo o me lo decís, yo subo las soluciones.